B la cosa cambia un poco porque pregunta la productividad por hora. Entonces es una productividad del factor trabajo y es importante que lo midan en horas porque normalmente se mide en horas de los trabajadores y aquí no importa tanto el dinero de los trabajadores, sino las horas que le dedicas en total. Entonces puedes considerar las 300 unidades, que al final son las que has vendido, porque esto suele ser un dato global, es decir, no importa tanto la diferenciación. Si no, podrías, como te está preguntando la de la mano de obra, puedes o coger el dato global o separar. Si coges el dato global serían 300 unidades, yo separaría, pero lo voy a hacer con la global y luego lo separamos. 300 unidades y abajo van las horas trabajadas, porque lo importante es saber las unidades en las que tiene que ir esto, que son unidades partido de hora, que es básicamente como si estuvieras haciendo churros, pues cuántos churros haces por hora, cuántas unidades haces por hora. Como la fabricación es diferente de álbumes que de libretas, pues la encuadernación, debería hacerse por separado. Pero bueno, se puede hacer un apaño si se pone las 300. Principalmente porque en el enunciado menciona las 300 unidades. Y ese dato es claramente para que lo uses en el B. Entonces, si produzco 300 unidades y el número de horas totales es 3 trabajadores por 8 horas al día por 20 días, en realidad yo tengo que hacer 3 por 8 por 20, que son 480 horas, 300 entre 480 horas trabajadas, 0,625 unidades por hora. Aunque este dato es un poco pocho y yo haría individualmente pues la productividad de los álbumes y la productividad de las libretas. Problema, tú aquí solo no sabes cómo está repartido, y como te han dado una cantidad de horas, que son las que hacen los trabajadores, que no encajan con lo que te cuesta encuadernarlos, porque si el ejercicio estuviera bien hecho y la empresa hiciera bien su trabajo, el tiempo que tardan los trabajadores en trabajar debería ser el mismo que las horas para las que están contratados, porque si no están... Si fuera mayor no les daría tiempo, y si es mucho menor, los trabajadores están parados. Entonces, como aquí no hay opción de esto, no puedes hacer nada más, pero lo ideal sería hacerlo por unidad, ¿vale? El único motivo por el que lo haces junto es porque te da el 300. Si lo quisieras hacer por separado, tendrías que hacer 100 álbumes y podrías incluso dividirlo por todos los trabajadores. Una forma sería por la hora de encuadernación, pero claro, en el fondo, si tú divides esto, o sea, si tú divides por 100, te va a acabar dando una hora por álbum, que es lo que tardas en encuadernar. Y eso es un poco raro, ¿vale? Pero bueno, la productividad global se hace así. Y luego la productividad por el factor de trabajo, pues lo tienes que hacer con las unidades. Y en este es un poco pocho, pero hay que hacerlo global. Y la tasa de variación, que dice... Si la productividad global del mes anterior fue 1,5, comente la evolución en comparación con este mes. Vale, me he anticipado yo, pero esto te da la idea de que es una tasa de variación de la productividad. Una tasa de variación es como una derivada, solo que en un tramo más grande. Es decir, cuando hacías una derivada y cogías un número menos otro en la definición y lo dividías por el tiempo que habías pasado, pues eso es una tasa de variación, lo que veíamos en mates de la tasa de variación media. La cuestión es, una tasa de variación siempre se hace final menos inicial entre inicial. Lo divides entre el inicial y luego por 100. Lo divides entre el inicial para saber qué porcentaje de lo inicial ha cambiado. Entonces, productividad final, pues la posterior. Como te dice que la productividad del mes anterior fue 1,5 y la del apartado A nos ha dado 1,33, pues ahora nos ha dado 1,33, antes era 1,5, como ahora es 1,33 está claro que ha bajado, y ya no es tan importante lo que ha bajado, sino cuánto en porcentaje ha bajado. Está claro que habrá bajado pues 0,17 o algo así. Y esto lo multiplicas por 100. Pero es simplemente una tasa de variación, es decir, es una resta de final menos inicial, siempre final menos inicial.
Entonces 1,33, si puedes guardar los decimales, 1800 entre 1350, que da 1,3 periódico, menos 1,5, menos 0,1666 entre 1,5, que es el de abajo. El 1,33333 entre menos 1,5 entre 1,5. Y da 0,11, que por 100 es 11,11%. Negativo, porque lo de arriba da negativo. ¿Qué significa que tu tasa de variación de la productividad sea negativa? Que tu productividad con respecto al mes anterior ha bajado. Baja respecto al mes anterior. Y ya está. Y con eso lo tendrías explicado. Aquí lo importante es que siempre que te pidan productividad global se mide en unidades, se mide en euros totales partidos de euros de producción, es decir, lo que ingresas en lo que gastas, es una especie de ingresos entre gastos, y siempre que te pidan la productividad de un factor del trabajo, de uno de los factores de producción, dependerá de si es el factor trabajo, o es el factor materias primas o algo así, tiene que decirte en qué va referido, porque a lo mejor en una empresa que se dedica a producir papel, pues te lo mide por kilo de papel, y entonces lo haces o kilos de papel por hora de trabajo, o vete a saber, ¿vale? Pero sí que se suele poner en unidades, suele ser en unidades, ¿vale? Luego en unidades por hora, el más habitual es unidades por hora, ¿vale? Y luego la tasa de variación, pues simplemente una resta y ya está. Es una especie de incremento. Es básicamente, si tú lo piensas en una gráfica, por llevarlo un poco a mates, el mes anterior estás aquí en 1,5, el mes siguiente estás aquí en 1,3, entonces de aquí a aquí, que no ha tenido por qué ir de manera lineal, pues cuánto has bajado, que es este número, como si fuera delta de y, entre este número, que era delta de x, que eso era lo que hacíamos cuando era la pendiente de una recta. Entonces es simplemente un incremento. Lo que pasa es que este incremento, en vez de hacerse así, se mide directamente con respecto al anterior, como si fuera una especie de error. Es decir, ok, has bajado 0,17, pero ahora 0,17 en una productividad de 1,5, pues es más importante que un 0,17 que hayas bajado en una productividad de 7. Por lo tanto, tu porcentaje va a ser más pequeño. Pero es simplemente una tasa de variación, es esto de aquí. Y con eso pues quedaría visto todo.